Hola queridos amigos, hoy vamos a ver el tema Jesucristo anuncia el reino de Dios en la tierra e invita al hombre a acogerlo con sincera conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Esto está en Marcos 1:15. El mundo de hoy nos contagia fácilmente del afán de tener dinero, adquirir fama y posesiones. Nuestra fragilidad humana nos lleva no pocas veces a relacionarnos solo con aquellas personas que poseen gloria y dinero, riquezas y posesiones. Estas actitudes son las que cierran el corazón del hombre. Cristo nos señala un camino diferente cuando nos anuncia el reino de Dios y nos invita a adquirir las disposiciones necesarias para entrar en él. ¿En qué consiste ese reinado de Dios? Consiste en establecer un mundo nuevo, un nuevo estado de cosas, una nueva manera de ser. Al decir reinado de Dios, queremos expresar las acciones salvadoras de Dios en favor de los hombres. Estas acciones salvan precisamente porque crean en nosotros actitudes de caridad, humildad, abnegación, justicia, perdón. Por eso, desde el comienzo de su vida pública, Jesús no vacila en proclamar: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, actúen y piensen de una manera enteramente nueva. Vivir el reinado anunciado por Jesucristo exige del creyente escuchar el mensaje proclamado por él y llevarlo a la práctica. El que observe estos mandamientos y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Ahora bien, este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. En la predicación de Jesús, el reino de los cielos es una realidad en proceso de crecimiento visible al mundo. Ya está presente en la tierra y cuando vuelva el Señor se consumará su perfección. Mateo 25:31. Este reino es un don gratuito de Dios que es preciso esperar en la oración y en la vigilancia. Mateo 24:42 y 25:13. Y que solo recibirán los que tengan las disposiciones exigidas por Jesús, como la pobreza de espíritu, según Mateo 5:3, y la caridad con los más necesitados, según Mateo 25:34 al 35. Estas disposiciones interiores para recibir el reino de Dios están simbolizadas en el vestido de bodas de la parábola del banquete nupcial, contenido en Mateo 22, del 11 al 13. Jesús está atento para rechazar todas las falsas ideas del reino, como la concepción nacionalista y política. Ante Pilato afirma categóricamente: mi reino no es de este mundo, como está en Juan 18:36, y ante las pretensiones de poder y grandeza de los hijos de Zebedeo, que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino, Jesús les responde: ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Así está en Marcos 10:38. Igualmente, Jesús se muestra muy discreto frente a las preguntas curiosas de algunos con respecto al tiempo y a la modalidad de su venida. Así está en Marcos 13:32. Pero Él nos da a entender que lo que importa es estar preparados, como dice en Mateo 24:44. El reino que anuncia Jesús debe llegar a todos los hombres, como está en Mateo 8:11 al 12. Y el juicio que está reservado a Cristo al final de los tiempos abarca a todos los hombres sin distinción de raza ni ningún otro privilegio.
todos seremos juzgados en el amor. Así está en Mateo 25, del 31 al 46. Las obras de Jesús, curaciones, expulsión de demonios, resurrecciones, etc., confirman que el reino de Dios llegó a la tierra y el tiempo se ha cumplido. Esto está en Marcos 1:15. Si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda el reino de Dios está entre vosotros. Esto está en Lucas 11:20. Pero sobre todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo. El reino es Jesús mismo, quien lo anuncia, lo prepara en los corazones y lo consumará en su venida gloriosa. Así como está en Hechos de los Apóstoles 1, del 9 al 11. Luego el reino ya llegó, aunque aún no ha alcanzado su plenitud. El tiempo presente es el tiempo para anunciar a Jesús y preparar a los creyentes para su segunda venida. De este reino de Dios ya iniciado y presente, la Iglesia es el germen y el principio y al mismo tiempo el órgano de su realización, es decir, su sacramento. La Iglesia recibió la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios y de establecerlo en todos los pueblos. Así lo establece el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 5. El establecimiento del reino de Dios es tarea de la Iglesia y por consiguiente de todo cristiano. Vivir las exigencias de este nuevo modo de ser y de actuar supone para nosotros también la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio, dice Marcos 1:15. Y la súplica confiada al Padre, venga a nosotros tu reino. Mateo 6:10. Lo que quiere decir cambiar de corazón, creer en la misericordia y perdón del Padre, amar, servir, acoger y aceptar a las personas, entregar la vida por amor, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Este es el nuevo reino que Cristo quiere que establezcamos hoy en el mundo. Aceptar el reino del Señor es cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de obrar en nuestra vida personal, familiar, de trabajo, de relaciones con los demás, para ajustarla a la manera de ser de Jesús. Pensemos qué tenemos que cambiar o seguir cambiando para que ese reinado de Dios se haga vida, verdad, justicia, amor y paz. Valgámonos del canto Tu reino es vida para profundizar un poco más en el sentido del reino de Dios. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y ahora para recordar en qué consiste el reino que Jesús nos anuncia. El reino que Jesús nos anuncia se manifiesta en el mismo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que vino a servir y a dar su vida para la redención de todos. Este reino ya comenzó con la predicación, las obras y la presencia de Jesús. La plenitud del reino tendrá lugar al final de los tiempos. Entre tanto, crece poco a poco a través del ministerio de la Iglesia. ¿Cuál es la exigencia que Jesús nos hace para acoger el reino de Dios? La exigencia que Jesús nos hace para acoger el reino de Dios es la conversión del corazón y la fe en el Evangelio. Amigos, muchísimas gracias por llegar a este punto del video y por darme sus comentarios, un me gusta, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Recuerden, Jesús los ama.